Desde la plazoleta Barbatuscas, una emisión más de Cita con la Cultura. Como siempre, con temas interesantes, nuestro agradecimiento pues, a TV San Jorge, la atención que recibimos acá en plazoleta Barbatuscas y unas notas antes de entrar en materia, Jesús. Ya se abrió la exposición Violencia del maestro Fernando Botero en el Museo de la ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla. Creo que es una exposición que vale la pena que vayan los compañeros a verla. Claro que sí. En pocas oportunidades tenemos nosotros, digamos, la forma de ver directamente originales. Claro. Es impactante. Cuando estuvimos en el montaje, vimos el impacto de una obra que va de 1999 en adelante, sobre las violencias, cómo la percibe un artista plástico de esta envergadura, de talla latinoamericana y universal, cómo percibe la violencia. Vale la pena la invitación cordial desde aquí para que los ocañeros vayan a ver esta exposición. Vamos a hacer nuevamente presencia desde la Academia de Historia en el 15º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias, del 23 al 26 de agosto, de tal manera que nuevamente salimos ya, como lo hicimos en Monpós recientemente, para sacar la cultura de Ocaña a otros, digamos, escenarios nacionales. Esperamos allá pues compartir con los amigos del norte de Santander y los amigos de Aguachica este importante certamen que yo creo que es a nivel de los escritores lo más relevante que tiene Colombia en este momento. Y traemos para todos ustedes un tema bien importante hoy. Un tema polémico pero muy interesante, porque una de las preguntas que uno puede hacerse es ¿por qué soy liberal? ¿Por qué soy conservador? ¿Por qué soy de izquierda? Ese tipo de circunstancias tienen una explicación histórica bastante profunda, pero trataremos en el corto tiempo de este espacio de hacer como unas aproximaciones al tema y más o menos hablar de manera general. Si es necesario hacer otro programa sobre el tema, lo haremos con mucho gusto. La historia de las ideas políticas en el mundo, en Colombia, y si nos alcanza el tiempo, cómo todas esas ideas políticas llegan a Ocaña y quienes aquí las representaron en su momento y quienes las representan ahora, y sobre todo, Jesús, qué futuro tienen estos partidos políticos que en última instancia son el reflejo de ideologías, de ideas políticas. ¿Qué futuro tienen? ¿Cómo están esos partidos políticos en este momento? ¿Realmente representan las colectividades que dicen representar o no las representan? ¿Es necesario redefiniciones? Bueno, etcétera. Una cantidad de interrogantes que se vienen a la cabeza. Decimos que, de manera general, las ideas políticas constituyen una serie de representaciones, de pensamientos, de simbolismos, que en última instancia se plasman en la forma de conducir el Estado. La política ya desde épocas clásicas fue tratada por Platón. Sí, desde los griegos, claro. Desde la época griega, con una profundidad interesante, y todo eso ha venido evolucionando a través de los estudios académicos, de las apreciaciones contemporáneas, y hoy en día tienen una parte muy especial dentro de la historia de las ciencias sociales. Entonces ya hay una historia de las ideas políticas, donde hace parte también la historia de la filosofía política y una cantidad de cosas. Entonces, Jesús, tiene usted la palabra. Gracias, Lara. Bueno, buenos días. Es supremamente agradable reencontrarme contigo, sobre todo en este espacio tan apacible, tan especial como es Plazoleta Barbatusca. Hace rato que no venía Lalo por acá. A ver, sí, ese tema que has propuesto es un tema de primerísimo orden, es un tema que está hoy y siempre ha estado a la luz del día, y es un tema que obviamente a todos nos interesa. En la medida de nuestras capacidades y en la medida que el tiempo nos lo permita, vamos a tratar de aclarar algunas dudas al respecto, ¿cierto? Cuando hablamos de los partidos políticos nuestros, tradicionales, por ejemplo, pues nos tenemos que remontar a mediados del siglo XIX. Pero obviamente, si queremos saber de dónde se nutren estos dos partidos, el liberal y el conservador, tenemos que remontarnos a la prerrevolución francesa. Tenemos que remontarnos a los años entre 1750 y 1789, fecha de la Revolución Francesa. ¿Por qué tenemos que remontarnos allá?
porque indudablemente tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador se nutren, los dos, de las ideas llamadas liberales a nivel mundial. Ambos se nutren del llamado liberalismo económico, o capitalismo, pues, Correcto. y se nutren del liberalismo ideológico, ambas, tanto el conservatismo como el liberalismo. Y estas ideas, ¿cómo nacen? ¿En qué momento nacen? Recordemos, Lalo, que cuando termina la Edad Media y nace lo que llamamos la modernidad, cuando Descartes comienza con sus planteamientos, cuando el humanismo aflora, cuando se produce el renacimiento artístico y literario en el mundo, el hombre comienza a cambiar mentalmente. Pasamos de un pensamiento centrado en Dios, de un pensamiento teocrático propio del medioevo, a un pensamiento antropocéntrico, que es el que nace con el Renacimiento. Y con ese pensamiento antropocéntrico viene la preocupación del hombre por sí mismo, por el individuo. Y obviamente cuando esto comienza a darse, surgen preguntas obvias. ¿Por qué razón yo soy como soy y aquel es como aquel? ¿Por qué razón esa enorme diferencia entre unos y otros? ¿Por qué el señor fulano de tal? Hablemos de alguien en concreto, Luis XIV, el Rey Sol. ¿Por qué Luis XIV tiene ese poder tan absoluto, tan omnímodo? ¿Por qué puede hacer lo que quiera? ¿Y por qué yo no? Es decir, son interrogantes normales que poco a poco, en manos de pensadores muy especiales, van surgiendo unas ideas que lenta, pero inexorablemente van calando en las mentes del pueblo. Entonces estamos hablando de pensadores como D'Alembert, pensadores como Diderot, pensadores como Rousseau, como Voltaire, como, en fin, ese cúmulo de pensadores que van a permitir que el hombre comience a interrogarse y pongan en tela de juicio el poder absoluto de los reyes. Y ese tipo de interrogantes se van a las universidades aquellas y comienzan los debates, las discusiones, incluso los señalamientos y las amenazas por parte de la Inquisición, etc. Todo. Es una época terrible, difícil. Son unos verdaderos prohombres los que se atrevieron a cuestionar una estructura consolidada por siglos y que la gente aceptaba como válida. O sea, para todo el mundo eso era normal. Era normal que alguien ordenase y que alguien obedeciese, ¿cierto? Eso era lo constante, lo permanente. Cuando se produce la Revolución Francesa, 1789, que como recordarás, la fecha que se toma como epicentro de la misma es el 14 de julio, la fecha en que se tomó la Bastilla. Entonces, cuando esto ocurre, pues esas ideas afloran, esas ideas salen. Y en la primera constitución que Francia tuvo, que fue en 1791, el preámbulo de la misma, los 14 artículos que son la introducción a esta constitución, son los que conocemos como los derechos del hombre y del ciudadano, que aquí llegaron subrepticiamente de manos de estos virreyes ilustrados que se daban el lujo de tener en sus bibliotecas ideas contrarias a lo que ellos estaban ejecutando. Entonces, pues llegó a nosotros, ¿cierto? Pero bueno, volvamos con el cuento de en qué momento surgen estas ideas. Entonces, estas ideas liberales, que son las que permiten el surgimiento luego de los partidos políticos tradicionales nuestros y de casi todo el mundo, comienzan a consolidarse. Al igual que comienza a consolidarse un pensamiento, digámoslo, contrario o contestatario sería la palabra más adecuada, al surgimiento de un nuevo manejo de la economía, que son las ideas liberales económicas, que es el capitalismo salvaje, el capitalismo de Adam Smith, de David Ricardo, ese capitalismo en donde la explotación llegó a extremos inimaginables. Le surge entonces una propuesta contraria, que son los famosos filósofos del llamado socialismo utópico. Es entonces como la época en que Saint-Simon, la época en que Charles Fourier, comienzan a plantear algo así como que si yo doy ejemplo, lo que yo haga puede que por ósmosis termine contagiando a los demás. Entonces va a surgir un socialismo que dice que si yo pongo mi fortuna, pongo mi fábrica, pongo mi empresa al servicio de los trabajadores, es probable que ese ejemplo lo cunde y lo siga otro y otro y otro. Ese tipo de socialismo, que es muy romántico, muy cristiano en el fondo, muy de hacer las cosas con el ejemplo, infortunadamente a la larga no funcionó y nace posteriormente a el llamado socialismo científico, ¿no? Cuando
Carlos Marx y Federico Engels fundamentalmente, hacia 1848 publican el Manifiesto Comunista, que es como el nacimiento oficial, aunque ya venían las ideas, claro, por supuesto, van dando, el nacimiento oficial del llamado socialismo científico, ¿cierto? Con el socialismo por un lado, con el capitalismo por otro, obviamente vamos a tener entonces dos posiciones que, aunque tienen el mismo origen liberal, se van en un momento dado a distanciar. Cuando en nuestro país estas ideas ya se consolidan y nacen oficialmente los partidos, que como recordará Lalo, ambos ocurren a mediados del siglo XIX, ¿no? En el 48 nace el liberalismo de la pluma de Ezequiel Rojas y un año después nace el conservatismo de la pluma de nuestro ilustre cañero José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Las ideas de Ezequiel Rojas fueron inicialmente promovidas el 16 de julio del 48 en un escrito que él publicó, donde dice por qué él, Ezequiel Rojas, va a votar por López, por José Hilario López. Y dice por qué es liberal. Y eso se va a convertir, con el correr de los meses, en el ideario político del liberalismo. Ideario político que nace casi que roto, que nace fraccionado, que nace dividido. Porque es que lo que tiene el liberalismo en particular, Lalo, es que es una especie de abanico como de 180 grados, en donde caben todos los matices posibles. Ahí cabe la frase aquella famosa de Alfonso López Miquel, la colcha de retazos. Es que eso es, en el fondo. Uno encuentra allí, hablando de hoy, dando un salto impresionante en el tiempo y situándonos hoy, uno encuentra en el liberalismo pensamientos tan diametralmente opuestos como el de Álvaro Uribe, que es de origen liberal, claro está. Y Piedad Córdoba, que también es de origen liberal. También es liberal. Y ambos están y el presidente Santos, que también es liberal. Entonces uno encuentra como posiciones tan contrarias por ese abanico tan grande que el liberalismo propicia. Ahí hay hagamos una recapitulación. A ver. Comienza digamos, la preocupación de los pensadores por la política. Sí, señor. La afilian directamente al manejo ciudadano, al manejo del Estado, a las formas constitutivas del Estado, y a medida que avanza el tiempo comienzan a aparecer ideas concretas que se van posteriormente a plasmar en los partidos. Sí, sí. La tendencia conservadurista y la tendencia de la autoridad absoluta del monarca abarca todas las naciones europeas antes de la llegada claro. a la América, y el profundo influjo que la religión tiene sobre esa forma de concebir el Estado, porque supuestamente el rey, su poder provenía directamente de Dios. Sí. Revolución Francesa rompe completamente con eso, y aparece en la escena aparecen estamentos que no habían sido tenidos en cuenta antes. Y se forma otro pensamiento político diferente al absolutista. Con el tiempo, esas discusiones académicas, etcétera, se trasladan a América Latina, y en la independencia los criollos toman partido por una u otra opción. Sí, señor. Centralistas y federalistas. Cada quien asumiendo aquellas ideas que ya venían de Europa y forman esos grupos que causaron las primeras guerras civiles a partir de 1812. Sí, señor. Es lo mismo, igual, y se van alineando a cada uno de esos sectores los estamentos socioeconómicos que estaban interesados en mantener una u otra propuesta. Tercera circunstancia, aparece el socialismo ya concretamente, y es otra de las ideas políticas que va a causar, gracias, muy amable, que va a causar impacto en la sociedad, de tal manera que en todo este lapso ya hay tres ideas o tres idearios concretos, políticos, que van a generar ya los partidos políticos hasta el momento. Sí, señor. Cuando aquí nace el liberalismo, que nace en el 48, se presenta una situación que es como de quiebre. A ver, te voy a explicar por qué es de quiebre esa mitad del siglo XIX. Cuando nos independizamos, nosotros mantuvimos casi que intactas las estructuras coloniales. Eso no cambió. Manteníamos prácticamente lo mismo. Los actores son los que cambian. Cambiaron los actores, pero la situación sociopolítica y económica prácticamente fue la misma. ¿En qué momento se produce el cambio? En 1850. Cuando se rompen con los ejidos, cuando se rompe con el esclavismo,
Claro. Claro, fue López el que propició el Congreso del año 1850, a partir del 51 se aplicó, 51 sí, cuando se rompe los monopolios, ¿no? Los estancos o los monopolios del tabaco, del aguardiente, todo se rompe. La separación de la iglesia y el Se Estado. separa la iglesia y el Estado. O sea, hay una ruptura total con todas las estructuras que venían de la colonia, y a partir de allí se dice que entramos a la modernidad, o que Colombia entra a la modernidad. Pero ese entrar a la modernidad fue matricularse en el librecambismo inglés, que es el que estaba en boga en el momento, o en el socialismo utópico de los franceses. Era como esas dos opciones, irnos por los ingleses o irnos por los franceses. Y dentro del Partido Liberal se dan esas dos corrientes. Se dan los Golgotas, que fueron los radicales, los del Olimpo radical posterior, cuando la Constitución de Río Negro, y se dan los draconianos, que son más cercanos al conservatismo. Son liberales, pero son los artesanos, son los que defienden el status quo, son los que quieren colocar talanquera a las importaciones. Esa pelea, Lalo, que nace con el liberalismo, está viva hoy. Por supuesto. Hoy está vivita. Hoy encontramos, Lalo, los defensores de los tratados de libre comercio y los detractores de los mismos. Al interior del liberalismo, en el mismo seno del liberalismo. Es decir, sigue el proteccionismo y el librecambio funcionando con otras palabras, con otra retórica, pero es la misma cosa, ¿no? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Por el contrario, el conservatismo se mantuvo más cercano al status quo, a las cosas como están, a los terratenientes, a la iglesia, porque la iglesia y el Estado han venido manejando un maridazgo desde la época de Constantino. Eso no es de ahora, eso es de toda la vida, ¿no? Esto es histórico. Desde el Concilio de Nicea para acá, la iglesia entró a tener un poder terrenal impresionante y lo ha mantenido, ¿no? Unas veces más fuerte, otras veces menos fuerte, pero lo ha mantenido. Entonces, los dos partidos comienzan a distanciarse. El uno laico, el otro pues más cercano a la estructura eclesial. El uno aperturista, el otro proteccionista. El uno eliminando todos los obstáculos, incluso el pasaporte, la visa, el visto bueno para salir o entrar al país se eliminó con los liberales radicales, ¿no? Con los del Olimpo me refiero. Los conservadores no. Talanqueras, o sea, impuestos arancelarios a los productos que se importaban a fin de proteger la industria. Esa pelea, repito, distanció básicamente a los dos sectores del liberalismo, pero más a liberales y conservadores. Claro, por supuesto que sí. Más lo distanció. Y lo peor, lo peor es que esa discrepancia ideológica terminó siendo una discrepancia bélica, guerrera, violentísima, que nos dejó un saldo de muertos impresionantes en el siglo XIX. Todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX fundamentalmente fue bárbaro. Y la primera mitad del siglo XX. Bueno, claro, un poco más de la primera mitad del siglo XX. Se nos había escapado, hablando de esas ideas que generan los partidos políticos, lo que genera también lo que hemos venido llamando el fundamentalismo. Sí, señor. Y el fascismo, que es una expresión del nacionalismo, es una modalidad del nacionalismo y también proviene de concepciones de tipo filosófico y de tipo ideológico. Sí, señor. La superioridad de la raza, por ejemplo, genera el movimiento político de Mussolini y de Hitler, ambos con el mismo cuento. La variante, ¿cuál era? Que lo que fundamentalmente buscaba Mussolini era revivir el Imperio Romano. Sí. Y los otros, basados en la superioridad racial. La supremacía racial, sí. Exactamente, revivir el Sacro Imperio Romano Germánico, y por eso en las alianzas que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es otra de las formas que generan partidos políticos destructivos, terribles, como se presentó en esa época, ¿no? Sí, señor, y son movimientos que uno cree ya superados, pero no. Pero no. No, infortunadamente. Por eso es nodal, es fundamental que estemos recordando los sucesos históricos. Porque si los olvidamos, por Dios, los vamos a repetir como tragedia. Y eso es lo que está ocurriendo. Ya existen en Europa y en América neonazis. Neonazis. En Colombia. Exactamente. Si vas a los archivos de la revista Semana, te vas a encontrar con que hace un par de años, no creo que más de 3, no recuerdo bien si 3 o 4,
se celebró en uno de los salones del Hotel Tequendama de Bogotá un natalicio celebrando un año más del nacimiento de Adolfo Hitler. Por Dios, con toda la parafernalia de la época nazi, con uniformes, con el salón nazi en Bogotá. ¿Esto qué está pasando, por Y Dios? un amigo nuestro, un común amigo nuestro, un escritor, un poeta ocañero, que estaba estudiando en la universidad, no hace muchos años, por decirlo de alguna manera, se llevó la sorpresa de que cuando estaban allí, se paró una figura que hoy es, digamos, de los protagonistas de la política actual, y al fondo había tamaña bandera nazi. Y sin ningún problema habló del nazismo como una predilección. Es decir, estamos hablando de personajes que están en este momento En la política actual. incursionando la política colombiana y que todavía conservan o piensan revivir aquella circunstancia terrible de la época nazi, como si, es decir, parece ser que no se hubieran enterado de lo que ocurrió o les gustó lo que ocurrió y lo quieren implementar nuevamente. Eso es, ¿no? terrible, terrible, terrible lo que estás hablando sobre el surgimiento de movimientos de corte fascista. Recordemos que España vivió una época tenebrosa con Franco, y que un gobernante nuestro quiso ser su émulo aquí, que fue Laureano Gómez. Laureano quiso implementar la falange, quiso implementar exactamente la misma estructura política. La influencia de la revolución de la época franquista en Colombia está documentada. Sí, señor. Afortunadamente está la documentación histórica, hay publicaciones en revistas, etcétera, sobre cómo ellos veían de buen grado lo que estaba haciendo Franco, porque Franco estaba matando a los comunistas en España. Sí, sí, claro. Y la animadversión era tal que dijeron, aquí la solución es aplicar en Colombia lo que está haciendo Franco allá. Es política de tierra arrasada desde el punto de vista de que yo no voy a dialogar con quien piense diferente a mí, sino que lo arraso de una vez, ¿no? Y eso si lo miramos desde la coyuntura de hoy, no está, es decir, está fresquito. Está fresco, por supuesto. Está fresquito. Uno escucha apreciaciones de un personaje como Ordóñez, por ejemplo, y dice, por Dios, ¿estoy en la Edad Media o qué pasó? Claro. ¿O fue que perdimos 500 años de desarrollo histórico? Y uno dice, imposible que hoy, siglo XXI, haya todavía personas con ese tipo de pensamiento y, lo peor aún, personas que le creen. Y lo siguen y se entusiasman con sus discursos, etcétera. Hay en esta parte de las ideas políticas y de los partidos políticos hay unos elementos que son característicos, por ejemplo, el gobierno. Ideas políticas, y nuestros televidentes piensen inmediatamente: ideas políticas, partidos políticos, gobierno, ejercicio del poder, partidos políticos y, vamos a poner entre comillas, el bien común. Porque presuntamente uno de los propósitos de los partidos políticos es lograr el bien general de sus asociados. Es decir, la colectividad tiene... Gracias, muy gentil. La colectividad tiene, las directivas de esa colectividad tienen la obligación de velar por sus asociados, liberales, conservadores, polo democrático, estos movimientos de izquierda. Lo están cumpliendo en el momento. Bueno, hay una circunstancia ahora que hablamos de la colcha de retraso, que al haber perdido el direccionamiento inicial, es decir, si el Partido Conservador dice en el postulado que redacta Mariano Ospina y Caro, que van a preservar el orden establecido, que van a preservar la libertad y la democracia, que van a preservar la religión católica. Es decir, todos los postulados que están en ese larguísimo documento. Y uno mira hoy qué está haciendo el Partido Liberal, el Partido Conservador, va a encontrar que nada de eso se está cumpliendo. No están preservando el orden, no están preservando la libertad, no están preservando la democracia. Y si mira el Partido Liberal, igual va a encontrar las libertades públicas, y encontramos de pronto un dirigente liberal que atenta contra la libertad de expresión a través de sus escritos, a través de el intento de silenciar un determinado periodista o un canal de televisión. Sí, lo que le pasó a Samper. Lo que le pasó a Samper, y le ha pasado a cantidad de personajes que han tratado de hacer claridad en Colombia, como el padre Vicente de Rú, sí, señor, que fue en varias ocasiones Francisco de Rú, vetado, Vicente de Rú, vetado en los medios de comunicación. Entonces dice uno, pero si es un liberal, ¿cómo va a generar o a propiciar o
alcahuetear la supresión de las libertades públicas. Entonces no encuentra uno como un ajuste. Pero ¿sabes por qué, Lalo? Escúchame, ¿sabes por qué es eso? Porque en el fondo el ideario de estos partidos se perdió hace rato, y además hoy lo que prima son intereses privados particulares de los dirigentes políticos. Yo creo que aquí podríamos hacer como una especie digamos, recoger todo eso que uno escucha en la calle a los amigos de diferentes estratos sociales, de diferente formación cultural. Se perdió no solamente el ideario, sino que se volvieron estos partidos políticos empresas comerciales que buscan únicamente el lucro personal. Sí, señor. Es decir, infortunadamente, yo esa es la verdad. Soy liberal o soy conservador, pero yo me puedo salir de ahí tranquilamente porque aquí el negocio no me sirvió y surgieron una serie de pequeños grupos. El llamado transfugismo político, sí. Que no tienen, bueno, digamos que entre comillas aquellos pudieran tener ideología, entre comillas. Pero ¿cuál es la ideología del resto de partidos y movimientos en Colombia? Bueno, no vamos a mencionar nombres aquí para no herir susceptibilidades, que de pronto surgen como hacía aquellas famosas universidades de garaje, sí. Que no tienen ideología precisa, no están fundamentados en una filosofía política, claro, sino en las miras de acceder al poder para lucrarse también ellos. Es decir, hay cuántos partidos políticos hay en este momento inscritos en el Consejo Electoral, hay una cantidad impresionante. Sería interesante que nuestros televidentes averiguaran cuál es la ideología política en la que se basan estos partidos y la propuesta de modelo de Estado que tienen, porque no encontramos una... No lo hay, infortunadamente. Exactamente. Para concluir, creo que nos va a tocar nuevamente hacer una segunda etapa del programa, porque el tema de Ocaña se nos va a quedar por fuera por lo extenso de esto. Y nos faltó hacer un poco el estudio de las ideas socialistas en Colombia, que no lo tocamos. Necesariamente toca una segunda etapa para que pues, nuestros televidentes tengan como una mayor, digamos, percepción de esto de las ideas políticas. Yo diría, me atrevería a decir que las ideas políticas que se hicieron con tan buen interés y se revirtieron en los partidos políticos, hoy en día requieren una redefinición de acuerdo a la coyuntura política de América Latina. O sea, la actividad, te doy la palabra para que cierres la actividad. Sí, yo pienso Lalo, que definitivamente tenemos que hacer un segundo conversatorio sobre ese tema, porque nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Y sí, comparto contigo la idea de que se hace imperativo entrar a redefinir el ideario de los partidos o movimientos políticos, no solamente en Colombia, en América Latina. En América Latina. Porque lo que uno ve hoy es que prácticamente hay una excesiva concentración de poder en manos de empresas, ya no son movimientos políticos, son empresas multinacionales que se abrogan el derecho a pisotear la dignidad de los pueblos. Lo hemos visto en buena parte del mundo. Lo estamos viendo hoy en Siria, lo vimos en Libia hace un par de años, en el llamado, en el Magreb, en el norte de África, en el Sahara, pues, en el Sahara y el Subsahara. Y obviamente esto amerita que le demos un poco más de análisis, de estudio. Ojalá los televidentes que les interese el tema nos puedan comentar, pues a través de la página de la Academia de Historia o de los correos nuestros, y de esa manera podamos centrarnos un poco más en qué es lo que quiere el pueblo. Perfecto. Jesús, yo creo que cumplimos con el tiempo y qué gusto. Muy agradable compartir contigo. Les prometemos una segunda parte. Sí, señor. Muy amable.